Maranata Segovia. ¿Cuántos saben que Dios no bendice por buen comportamiento? Tú lo sabes, ¿no? Tampoco Dios te castiga por tu mal comportamiento. Dios te bendice porque eres su hijo o su hija. Es sencillo. Muchas veces queremos hacer para enseñar o demostrar a Dios que somos buenos siervos. Pero sí, es verdad que Dios da recompensa a los buenos siervos, pero a los hijos Él les ama y a ellos les da. Todo aquel que reconoce o se siente como hijo nunca pasará hambre, nunca pasará escasez. Yo no digo que no va a pasar momentos malos, yo no digo que no va a pasar momentos difíciles, pero como un buen padre, imagínate que nosotros siendo padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a aquellos que se lo pidan? Y Él es mucho mejor que tú y yo. Por eso muchas veces nosotros esperamos sentir algo o merecer algo, y Dios dice, eso no es por merecimiento, es porque tú te identificas como hijo. ¿Cuántos aquí se identifican como hijos? Y tienes que saber que hay un espíritu muy potente, no es más fuerte ni más potente que el Espíritu Santo, pero hay un espíritu últimamente que está cavilando en los corazones, está bregando con las mentes y con las almas de los hombres. Se llama el espíritu de condenación, espíritu de acusación. Ese espíritu a veces se hace tan grande, tan fuerte, que muchas veces hace que el hijo del hombre, el hijo de Dios, hijo del hombre hablando de Jesús, hijo de Dios, el hijo o la hija de Dios, no puede disfrutar la presencia de Dios. Porque muchas veces venimos a la presencia del Señor diciendo, no lo merezco, porque yo no hice nada. Y Dios dice, no hace falta hacer algo, solamente hay que disfrutar su presencia. ¿Cuántos lo pueden creer? Aleluya. Bien, esta tarde quiero hablarte algo. Si pueden bajarme un poquito la música, porque quiero que estén atentos. Tengo 4 puntos, espero que pueda darlos en la forma más sencilla para poder darme a entender. El origen de la tentación. Hay algo que tenemos que tener bien claro, que todo tiene un principio y todo tiene un final en esta tierra. El único y exclusivamente que no tiene principio y no tiene final es Dios. ¿Cuántos lo saben? Bueno, volveré a repetirlo. Todos tenemos un principio y un final. El único quien no tiene principio ni días finales es Dios. Él es eterno. Por eso Él dice que en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿En qué? En el eterno Dios. Pero como Dios nos creó, hoy vengo a hablarte en la forma más sencilla que puedo hacerlo, para poder darte a entender que todo tiene un origen, todo tiene un comienzo, todo tiene un principio, todo tiene un nacimiento, como el origen de la tentación. Santiago capítulo 1 versículos 12 al 15 vamos a leer. Estos versos van a ser la base, el fundamento de esta enseñanza. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Di conmigo, el que resiste la prueba tiene recompensa. Se llama la corona de vida. Y quiero que tengas esto bien claro. Semana pasada, el viernes, te hice repetir lo mismo, porque todo aquel que resiste a la tentación, y hoy vas a entender cuando hablo de tentación, no hablo solamente del diablo como tal, y vas a entenderlo hoy, recibirá al final la corona de vida. No es una corona que te posiciona en la tierra, sino te posiciona en la eternidad. ¿Está conmigo? Ok. Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces
La concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Espíritu Santo, te pido por favor, dame la sabiduría y la sencillez de poder explicar esta enseñanza de una forma sencilla, pero profunda y entendible, para que todo oído que me es prestado en esta tarde lo pueda entender y ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, es de suma importancia entender y saber cuáles son las causas y raíces de la tentación en la vida del creyente, porque toda tentación tiene una raíz, tiene un comienzo y un nacimiento. Hay creyentes que están viviendo su vida espiritual, hablando no una vida natural que ahora mismo nosotros entendemos, sino la vida espiritual. Y toda vida espiritual se basa en la búsqueda del Señor, se basa en buscar a Dios en las Escrituras y tener una comunión con Él. Eso es una vida espiritual. ¿Entendemos eso? Una vida espiritual no es venir un domingo, un viernes, un lunes, sentarse en una silla, en una iglesia y decir yo soy espiritual. Eso no es una vida espiritual. Eso es ser parte de una congregación, de una reunión. Pero la vida espiritual es completamente distinto y va más allá de estar sentado en una silla, en una iglesia, en un lugar espiritual. ¿Entendemos esto? Ok, repito. Hay creyentes que están viviendo su vida espiritual y peleando como el que tira golpes al aire, porque no entienden cuál es el lugar de Dios y cuál es el lugar de Satanás en lo que se refiere a la tentación. El propósito de esta lección es capacitarte a ti para que puedas vencer toda tentación que se te levante a partir de este momento. Porque hasta ahora tal vez no hemos sido enseñados o no hemos entendido la diferencia en la tentación, porque muchas veces yo mismo he escuchado y he oído gente diciendo que Dios me da la prueba, Dios me da la tentación, Dios me está tentando, y por eso lo que estoy pasando es porque yo hice algo y Dios me está castigando. Eso no es así, hermano. Nunca, en ninguna forma, en ningún momento, Dios castiga a sus hijos con una enfermedad o con una pobreza. No hay peor cosa. Hay algo peor que una enfermedad. Hay algo peor que una escasez. Hay algo peor que la miseria. Se llama la falta de la presencia de Dios. Cuando Dios recoge su mano, y cuando Dios recoge su mano, todos quedamos desnudos, descubiertos, desprotegidos, y el diablo nos puede atacar por todas partes. Por eso muchas veces como cristianos no hemos entendido cuál es el lugar de Dios en nuestra vida y cuál es el lugar de Satanás, cómo Satanás ataca y cómo Dios protege. Y muchas veces hemos contribuido, no sé si se dice así, cosas malas a la persona de Dios que es bueno. A ver, ¿qué quiere decir esto? Eso me pasa porque Dios me quiere enseñar algo y Dios me está mandando esa plaga o ese mal. Atribuido. Vale, gracias. Atribuido. Atribuimos algo malo a Dios bueno. Y Dios nunca te manda algo malo. No, yo sé que esto va a romper la cabeza de muchos religiosos. Lee la Biblia. ¿En qué momento Dios trae una enfermedad? Dios envía un espíritu de enfermedad. Dios envía. Y todo aquel que está desprotegido, sin fe en Dios, sin estar en Dios, le pía. Eso es como, perdonadme, pero es como COVID-19. El que no tenía, el que no tiene la vacuna, le pía. Eso dicen. Ahora bien, el que no tiene a Dios está desprotegido. Y todo lo malo que ocurre, lo primero que va a hacer es encontrar a aquel que está sin Dios. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Por eso, ¿cuántos aquí necesitan al Dios bueno? Oh, aleluya. Ahora bien, somos conscientes que siempre que el creyente es vencido en una área, es por falta de conocimiento en esa área. Por eso te pido, abre tu corazón para que recibas la enseñanza del Espíritu Santo. Ahora, son 4 puntos.
Y el primer punto es muy sencillo, que muchas veces hemos pasado de largo. Y el origen de la tentación número uno, tienes que entender que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. ¿Por quién? Por el mal. Ni Él tienta a nadie con el mal. Y te voy a decir algo. Alguien puede decir ahora mismo: no, pastor, pero puedes ver cómo Dios está saludando a los ángeles en Job, y aparece Satanás, y Satanás incitó a Dios para que Dios tentara a Job. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque solamente Dios quiso exponer, mismo Dios. Escucha esto: Satanás no fue el primero quien señaló a Job, sino que Dios señaló a Job delante de Satanás. ¿Está conmigo? Y dijo: ¿de dónde viene Satanás? Esto está, si no me equivoco, en Job 3. Dice, Satanás dice: vengo de rodear la tierra, ir para allá, para acá. Y es ahí donde Dios salta y dice: ¿has visto mi siervo Job? Que no hay igual a él. ¿Está conmigo? Y es ahí donde salta Satanás y empieza diciendo: es porque tú lo has rodeado, suéltalo un poquito. Y te voy a decir algo: si en alguna área en tu vida hay una prueba, hay una tentación, es ahí donde Dios quiere bendecirte. Si tú estás pasando un mal momento con las finanzas, porque Dios quiere bendecirte ahí. Por eso tienes que presentarte delante de Dios con todo lo que tú tienes. Si Dios quiere bendecirte en el área de tu familia, de tu matrimonio, de tu hogar, de tu casa, de tu trabajo, tienes que saber que siempre el primero que se te va a aparecer no es Dios, es el enemigo. Vendrá con las tentaciones, pero tienes que entender en primer lugar que Dios no tienta a quién, a nadie. Él no hace acepción de personas. Él no tienta a nadie. ¿Por qué? Porque es muy interesante observar que en Santiago 1:17 se nos hace bien claro cuál es el carácter de Dios. En este versículo tú puedes ver cuál es el carácter de Dios. Y yo veo 5 rasgos. Di conmigo: 5 rasgos o 5 cualidades del carácter de Dios. Número 1, Dios es bueno. Número 2, Dios da buenas cosas. Número 3, lo que Dios hace es perfecto. ¿Qué hace Dios? Dios hace todo perfecto. Dios nunca hace las cosas a medias ni con faltas. Número 4, Él es Padre de las luces. Y di conmigo: y Dios no cambia. Porque dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambia. Por lo cual Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie con el mal. No es que Dios puso eso delante de mí. No, nunca Dios tienta a nadie. Eso debe quedarnos bien claro. Recuerda que el carácter de Dios es amor. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y yo dije, para que podamos entender a Dios, no podemos calificarlo o compararlo con un Padre terrenal, porque un Padre terrenal está limitado. Un Padre terrenal llega un momento cuando siempre será papá, pero nunca podrá ser tan bueno como Dios. Ay, Padre Santo, no me entendieron. Un Padre terrenal, en este caso, voy a poner como ejemplo yo, porque yo soy papá. Digo a mis hijos: si me haces eso, yo te haré aquello. Pero Dios nunca te dice: hazme eso para yo darte aquello. Dios te dice: yo te lo daré. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Por qué? Porque Él te ama. Entonces, pastor, yo puedo comportarme mal. Tú puedes comportarte mal, porque hay dones de Dios Padre, dones de Dios Hijo y dones de Dios Espíritu Santo. ¿Lo sabías eso? No lo sabías, ¿no? Bueno, ahora lo sabes. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto y le dio dones. No todo creyente tiene dones. Escúchame, no todo creyente
tiene los dones del Espíritu hasta que el Espíritu se manifieste en él. Pero sí, toda persona, toda la creación tiene dones de parte de Dios. Hay hombres que no son creyentes que son mejores que algunos cristianos. Hay hombres que no son cristianos, no son creyentes, pero tienen más dinero y son más bendecidos que algunos cristianos. Estos son dones que Dios depositó. Un nivel de fe. Les dio habilidades, les dio sabiduría, les dio inteligencia. ¿Tú crees que el hombre que creó la luz lo creyó porque le vino la luz? No, es una dádiva de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Está conmigo? Y es dado a los hombres. Y esto hay que entenderlo, que todo hombre nace con dones de Dios creador. Y después hay unos dones que son del Hijo. Que estos dones son para el ministerio, para la iglesia de Dios. Perdón, para la iglesia de Jesús. No sé, creo que me estoy desviando un poquito, pero tengo que explicarte eso para que puedas entenderlo. Porque muchas veces vemos gente que tienen más habilidad de algunos cristianos, tocan mejor los instrumentos musicales que algunos cristianos, cantan mucho mejor que algunos cristianos, y decimos, es que el diablo, siempre metemos al diablo. Pero ahora quiero que entiendas algo. Cuando Dios creó al hombre, depositó en él todo lo que Dios es. Estos se llaman dones de Dios Padre. Y dones del Dios Hijo, que es Jesús, son 5. ¿Está conmigo? ¿Para qué? Para perfeccionar la iglesia de Cristo. A unos puso apóstoles, a otros puso profetas, a otros puso evangelistas, a otros puso pastores y maestros. Estos son los dones del Dios Hijo. ¿Para qué? Para la perfección de la novia de Cristo. Y hay otros 9 dones que son los dones del Espíritu Santo. ¿Ahora entendemos eso? Quiero dejarlo claro bien, porque un día si Dios me permite, voy a traer una enseñanza acerca de los dones para que podamos entenderlo, porque muchas veces una persona confunde los dones que el Padre dio y quiere usarlos para la iglesia de Cristo, sabiendo que esos dones son del Padre para que tú puedas vivir en la tierra. Pero bueno, eso es otro tema. Repito, recuerda que el carácter de Dios es amor. Por lo tanto, Él no es responsable de tus tentaciones y tribulaciones. ¿Cómo es eso? Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Número 1, Dios no tienta a nadie. Y como Dios es amor, Él no es responsable con tus tentaciones. ¿Está conmigo? Él no es responsable, escucha esto, con tus tribulaciones, porque uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Ahora la pregunta es, ¿qué es concupiscencia? Deseos fuertes hacia el pecado. Eso es concupiscencia. Deseo fuerte a algo que sabes que te es prohibido. ¿Qué le gusta al hombre? Todo aquello que es prohibido. No fumas y tú sabes que fuma. No bebas y sabes que empiezan a beber. No, pastor, yo no fumo ni bebo. Bueno, hay deseos fuertes que la Biblia lo llama concupiscencia. ¿Lo dije bien? Espero no equivocarme en esta palabra, porque es una palabra un poco... Concupiscencia son deseos fuertes hacia el pecado. Ahora bien, Dios no se hace responsable de eso. ¿Por qué? Porque Él no tienta a nadie, sino que nosotros somos seducidos y atraídos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, Dios nunca tienta al creyente, porque Dios no puede ser tentado por Satanás. Bajo ninguna circunstancia Dios se somete a las insinuaciones y demandas de Satanás para tentar al creyente. Bajo ninguna circunstancia. Satanás no puede incitar a Dios para desprotegerte. Si Dios permite que Satanás te tiente o Satanás te pruebe, es porque Él conoce el nivel de fe que tú tienes. ¿Está conmigo?
Por eso en cada área de nuestra vida tenemos un nivel de fe. Y ese nivel de fe a veces se estira de una forma que nos vemos como superados, pero nunca somos superados. Porque siempre estamos a los límites, al borde, porque después de eso, si lo aprobamos, subimos en otro nivel de fe, en otra dimensión de bendición. Aleluya. Ahora escucha esto. Dios, siendo sabio, aprovecha el proceso de la tentación para probarle al diablo la fidelidad del creyente y para desarrollar carácter espiritual en él mismo. Ahora, eso es importante entenderlo. La mayoría, ponme segundo de Pedro 2:9. La mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿por qué si Job fue tan bueno, de repente Dios permitió que le ocurrieran este tipo de cosas? Me paro en Job. También podemos pararnos en Jesús, porque Jesús fue mucho mejor que Job, mucho más santo que Job, pero tenía que pasar por tribulaciones, tenía que pasar por pruebas. Y ahí donde Jesús como hombre aprendió la obediencia, dice en Hebreos. Pero todos nosotros tenemos que pasar por un camino, y este camino es angosto y estrecho. ¿Está conmigo? Y el camino que lleva a la salvación es solo para uno. Ahí no pueden caminar dos. No sé si lo sabes. En el camino de la salvación no hay sitio para dos. Hay que caminar uno por uno. Uno por delante, sea por delante o sea por detrás. Pero nunca pueden caminar dos juntos. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Di conmigo, la salvación es personal. Tú y yo podemos orar por la salvación de las almas, pero toda persona decide si quiere ser salvo o quiere seguir perdido en el mundo. ¿Está conmigo? Eso es así. Ahora bien, Dios no es tentado, porque Dios es el libertador, y el que nos da la salida es Él en la tentación. Por eso dice, escucha esto: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Quiero pararme un minuto en este punto. Dios, siendo sabio, aprovecha el proceso de la tentación para probarle al diablo, no al mundo, no al hombre, sino al diablo, la fidelidad del creyente. Cuando un creyente es probado en la fidelidad a Dios, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, ahí uno puede ver su nivel de fe y su nivel de resistencia, diciendo no a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, y también no a Satanás. ¿Está conmigo? ¿Puedo explicarme bien? ¿Me pueden entender? Santo. Y es ahí Dios aprovecha ese momento, porque Él es muy sabio, muy inteligente, y va a aprovechar todo lo que nos pasa a nosotros, primero, para probar al diablo que fieles somos a Él. Y segundo, para formar en nosotros un carácter. Y tercero, saber que juntamente con la prueba o la tentación que nosotros tenemos, mismo Dios, aunque no tiene nada que ver en eso, nos va a dar la salida, porque es un buen Padre. Pero hay que entender que Él no tienta a nadie. Dios no puede hacer las dos cosas a la misma vez. ¿Cuáles son? Tentarte primero y después darte la salida para librarte de la tentación. No, Dios hace una cosa. ¿Qué? Solamente te da la salida de la tentación. Él no te envía la tentación, ni Él te tienta. Amén. El origen de la tentación número 2. Satanás es el tentador. Di conmigo, Satanás es el tentador. Esto le gusta a mucha gente. Y mucha gente dice, bueno, yo tengo un tentador, así que yo tengo que luchar contra él. Vamos a verlo. Y es verdad. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fíjate cómo la Biblia llama al tentador en este momento. ¿Cómo le llama? Diablo. Vamos a ver cómo la Biblia llama al tentador aquí en este verso. Así que el diablo es el tentador. Di conmigo, Satanás es el tentador.
Este es uno de los títulos o nombre que la Biblia le aplica a Satanás, la serpiente antigua, el tentador. En la misma forma que él trabajó y en la misma forma que él trabajó y funcionó para traer confusión a Eva, en la misma forma intentó traer confusión y confundir a Jesús en el desierto. Por eso el trabajo y función en este escrito es la función de un tentador, que es tener la naturaleza de Satanás, que es la naturaleza de Satanás, para traerte duda. Di conmigo, duda. Todo aquello que te genera a ti duda no es de Dios. Repito, todo aquello que te genera duda no es de Dios, porque toda duda viene del diablo. No, Padre Santo, hoy te lo voy a confirmar. Hay suficiente evidencia bíblica que sustenta este argumento. Satanás tentó a la primera pareja en el jardín. ¿Quiénes fueron? ¿Alguien sabe? Adán y Eva. Y causó que cayeran en pecado. Es tan real la función del tentador, que tiene de la tentación, que es Satanás, que se atrevió a entrar a tentar a Jesús durante 40 días y 40 noches, durante su ayuno. Fíjate qué atrevido es el tentador para venir a tentarte, aun cuando intentas santificarte y apartarte de todo mal. El momento más propicio cuando tiene que aparecer el diablo no es el momento de mayor santidad, sino el momento de mayor debilidad. ¿Está conmigo? No cuando te sientes fuerte, es cuando te sientes débil. El diablo nunca va contra los fuertes, va contra los débiles. Nunca ataca cuando estás en un grupo, ataca cuando estás solo. ¿Está conmigo? Por eso lo primero que va a hacer el tentador es tentarte a salir del entorno de la fe y aislarte en un lugar solitario, donde va a traerte pensamientos y dudas. ¿Está conmigo? Y te va a meter dudas sobre todo aquello que tú sabes que puede causarte a ti una amargura, una desesperación, un malestar, un mal sabor. Por eso él es su naturaleza. La naturaleza del diablo es tentar. Oh, gracias, Señor. Oh, Padre Santo. Por lo tanto, todo creyente debe tener establecido bien claro en su mente que el que tentó a Adán y a Jesús, el que tentó a Adán y a quién. Ahora bien, mira, muchos de nosotros creemos que Satanás tentó a Eva. Satanás engañó a Eva y Eva convenció a Adán. La tentación fue que si Adán iba a ceder a Eva. No, veo que no me entendieron. La mujer se le da muy bien convencer al hombre. ¿Ahora lo entiendes? Por eso Satanás no puede convencer al hombre, tenía que ir a la mujer. Y la mujer se engaña muy fácil. Por eso Satanás sabía que podía engañar a la mujer. Y cuando engañó a la mujer ya con el engaño que recibió, estaba convencida de que era bueno, y se le da muy bien convencer al hombre y decirle: mira qué bueno. Y el hombre creyó. Y ahí donde entró en una tentación, porque tenía que decidir lo que dice su esposa o lo que dice Dios. ¿Está conmigo? Eso es lo que quiere hacer el tentador. Siempre viene a tentarte y poner en duda lo que es de Dios. Ay, santo. Di conmigo, la tentación tiene un origen. Muchos de nosotros creemos que todo empezó en el jardín de Edén. No es solo ahí. Eso empezó en el cielo.
¿Lo sabías? No empezó en el jardín de Edén, eso empezó en el cielo. Porque la primera división, separación, la primera guerra empezó en el cielo, donde todo estaba perfecto, donde todo es perfecto. ¿Está conmigo? En el cielo no había un diablo ni un Satanás, había un Luzbel, alguien que daba luz. Ahí empezó. Gracias, Señor. Todo aquello que viene para dudar de Dios, repito, todo aquello que viene para dudar de Dios, de su palabra, de sus promesas y de sus propósitos, viene de Satanás por medio de la tentación. ¿Entendemos esto? Así que número 2, Satanás es el tentador. El origen de la tentación, número 3, tienes que entender que en el momento que uno se convierte a Dios, a Cristo, atrae la tentación. Por eso, número 3, el creyente atrae la tentación. Es como un imán. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque en el momento que Satanás te pierde como número, Dios te gana como hijo. ¿Está conmigo? Y cuando te pierde Satanás como número, ya eres un objetivo para él, para que él ande detrás de ti, para tentarte. Por eso tienes que entender que todo creyente, el creyente, atrae la tentación. Santiago 1, 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado. Sino que cada uno, ¿qué es? Y fíjate, o sea, tú atraes la tentación. ¿No te ha pasado que cuando estás en ayuno siempre piensas en comer? Atraes la tentación. Cuando piensas comprarte un coche y te quedas con una marca de coche, de repente por todas las calles, plazas, aparcamientos ves el mismo coche. Dice: ¿cuánto coche hay de ese? Antes no me había fijado. Y de repente hay una mujer embarazada, otra mujer embarazada, tercera mujer embarazada en la iglesia, y de repente sale afuera todo el mundo embarazado. ¿No te ha pasado? Es como que de repente empiezas a ver solamente un punto específico en algo. O sea, en lo que tú crees, eso. Ay, Padre Santo, alguien dirá: pero yo no creo en la prueba ni en la tentación. Pero hay algunos que andan diciendo: no sé de dónde me va a salir el diablo. Y ven al diablo por todas partes. No, hay que dejar de buscar al diablo. Dile a la persona que está a tu lado: deja de buscar al diablo, busca a Jesús. Número 3, el creyente atrae la tentación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, y fíjate, aquí hay una relación, di conmigo relación. En esa relación ocurre algo. Eso me gusta, porque cuando yo entro, indagar un poquito, verás que si todo tiene un origen, un principio, tienes que ponerlo ¿cómo decirlo? En una forma que se desarrolla. Nada llega a su cumplimiento o a su plena manifestación antes de desarrollarse bien. Pregúntame, ¿cómo es eso, pastor? Un niño no nace hasta que sea formado en el vientre de su mamá, porque todo empezó con una unión y tiene un tiempo de gestación, y para poder darse a ver o dejarse ver tiene un proceso. Así también es cuando uno es atraído, seducido por sus propios deseos malos. ¿Está conmigo? Sabiendo que el creyente atrae, ¿qué? La tentación. Tengo uno atento, los demás despertad. El creyente atrae, ¿qué? Gloria al Señor, las has despertado. Y cuando el creyente atrae la tentación, ocurre algo. Entonces la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz ¿el qué? ¿Qué hemos dicho que la concupiscencia, qué son? Deseos malos, fuertes, de todo lo que es pecado. Yo deseo esto, lo quiero, lo deseo, lo quiero, lo deseo, pero todavía no es pecado. ¿Por qué? Porque no está consumado. ¿Está conmigo? ¿A alguien le gusta el tema?
Eso me gusta porque estamos en un desarrollo y es el penúltimo punto. Me falta uno más. ¿Cuántos aquí son creyentes? ¿Cuántos aquí son cristianos? Pues eres un imán para la tentación. Y ahí depende de ti, de tu concupiscencia, cuáles son tus deseos. Y dices, después que haya concebido, el cual, la concupiscencia, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado. Así que el pecado no es pecado hasta que uno lo consume. ¿Cómo se consume un pecado? Ya tenerlo en tu mente y vivir para ello, desearlo y vivirlo. Eso es consumirlo. Te lo voy a leer para que puedas entenderme bien. Escucha esto. Y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Hemos establecido que Satanás es el autor de la tentación, pero queremos aclarar que hay una gran responsabilidad de parte del creyente en el proceso. No es solamente el diablo, porque muchas veces echamos la culpa al diablo. No, es que el diablo en mi día de ayuno me puso unas chuletas de frente y que yo casi les como, casi caigo. Claro, ¿y dónde estabas? ¿Por qué en el medio del ayuno no estabas orando y ayunando, sino que te sentaste para que te pusieran las chuletas? Te estoy hablando de eso, pero eso no termina ahí. Espérate. Fíjate, el creyente que no se somete a Dios y que permite que en su vida haya áreas no sometidas a la cruz de Cristo, caerá en la tentación que le presenta al diablo. Que le presenta el diablo. Por eso Santiago dice que cada creyente es tentado cuando de su propia concupiscencia, hemos dicho, deseos fuertes hacia el pecado, es atraído y seducido. Seducido, un tipo de relación donde Satanás fecunda la concupiscencia. Esta da a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. Es por eso que al creyente que coquetea con Satanás y sus insinuaciones de tentación se le llama almas adúlteras. Nadie puede coquetear con Satanás. Bueno, te lo explico, que veo que algunos no me entienden. Yo estuve hace 10 años en Barcelona para recibir la visión del Evangelio Cambia. No era pastor, era simplemente un servidor en la iglesia del Evangelio Cambia. Y ahí había un grupo de Venezuela que trajeron la visión de Venezuela. Y como estuvimos en Barcelona, había una propuesta de los líderes ahí, que vayamos a predicar el Evangelio en la playa, en las playas de Barcelona. Este muchacho joven se levantó y dijo: yo lo siento mucho, pero yo no puedo ir. Y le preguntan: ¿por qué? Porque todavía no me siento bien para ir a predicar a personas en bikini. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Entonces, tú tienes que entender el concepto de que uno sabe cuáles son sus límites y sabe que hay cosas que no puede permitirse, no puede verlos. ¿Por qué? Porque después dentro le pasa eso. No puede decir uno: voy a dejar de fumar y seguir reuniéndose con fumadores. No lo va a dejar nunca. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. A eso me refiero. Aquí esa palabra a eso se refiere. No se puede coquetear ¿con quién? Con Satanás. Muchas veces queremos dejar los malos hábitos, pero seguimos con gente que tienen esos hábitos. Seguimos yendo a lugares donde esos hábitos nos llaman y dicen: tómame, cómeme, haz esto, haz aquello. No se puede coquetear con el diablo. O flirtear, ¿se dice así? De esta forma. Cada vez que el creyente cae en tentación y peca, comete adulterio espiritual con Satanás. Es un adulterio. Y no hace falta, no te estoy hablando simplemente de hombre y mujer que no son casados y están en pecado. No te estoy hablando solamente de eso, porque hay diversas formas hablando del adulterio o fornicación. Repito, cada vez que el creyente cae en tentación y peca,
comete adulterio espiritual con Satanás. Por eso, entendamos este punto: el creyente atrae la tentación. Y ahora, el origen de la tentación. El último punto, y no menos importante, es uno de los puntos que muchos tenemos bien claro, pero tal vez pasamos de alto o de largo, y por eso muchas veces caemos en las tentaciones y las trampas del diablo. Pregúntame, ¿por qué, pastor? Porque todos sabemos, número 4, Satanás usa personas y cosas para tentarte. Y muchas veces no lo vemos así, o nos olvidamos que el tentador, hemos dicho, ¿quién es el tentador? El diablo. Y hemos dicho que el creyente atrae la tentación. ¿Está conmigo? Pero también tenemos que saber que Satanás usa personas y cosas. ¿Para qué? Para tentarte. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Ves el engaño? Ok. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora bien, en la misma forma que Dios usa hombres para hacer su voluntad en la tierra, Satanás usa personas para lograr sus propósitos. Si Dios usa un hombre para cumplir o hacer su voluntad en la tierra, Satanás va a hacer lo mismo. Para destruir los propósitos de Dios para tu vida, para tu familia y para todo lo que tú tienes y para todo lo que Dios quiere hacer contigo. Va a usar personas, va a usar cosas, porque muchas veces no son personas sino cosas. Te lo explico de esta forma. No es malo desear las cosas de este mundo, pero es malo desear lo más de las cosas espirituales. Es malo cuando lo deseas más que desear la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios. Hay cosas que desvían a los creyentes, a los cristianos, de la sincera fidelidad a Cristo. Hay personas que hacen lo mismo, y Satanás siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Satanás tienta al creyente con el propósito de usarlo como un medio para que haga su voluntad. Fíjate, el diablo siempre va a intentar usar todo aquello como un medio para desviarte del camino correcto. Sea personas o cosas. Algo que tú debes entender como creyente es que muchas veces Satanás se vale de personas, o usa las personas, usa situaciones y cosas para someternos a la tentación. ¿Cuántos cristianos han dejado a Dios por la simple razón que Dios no le ha respondido cuando ellos querían, o como ellos querían que Dios le responda? Ya no le busco más, es que Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me responde. ¿Cuántas personas? Ahí donde Satanás se metió y te tentó para que tú dejas de creer en Él. ¿Cuántas personas se enfadan con Dios? Hasta los 12 se enfadaron con Jesús. ¿Lo sabías? Le despertaron: maestro, ¿no te da cuidado que vamos a morir aquí? Despiértate por una vez. ¿No ves las olas que entran en la barca? Y él dice: hombres de poca fe. Se levanta y dice: calla, enmudece. Y tanto el mar como el viento se pararon, y ellos se enfadaron con Jesús porque Jesús no hacía nada, aparentemente, pero él estaba tranquilo. A veces el silencio de Dios te está hablando. No siempre Dios tiene que hablar en voz alta, o a través de un hombre, o a través de la palabra. A veces como que todo está cerrado. Es ahí donde uno es tentado a ver si puede mostrar fidelidad aún en el silencio. No hay peor cosa que esperar. ¿A quién le gustaría esperar 1, 2, 3, 4 horas? ¿A alguien que le citó en 1 hora y no llega? Yo me voy. Esa persona es inseria, no es seria. Esa persona es mala. Yo me voy, no espero.
Y a veces Dios prueba eso. ¿Sabes qué ocurrió en el Antiguo Testamento? Pregúntame, ¿qué pastor? Por falta de esperar en Dios, Dios desechó el primer rey y dijo: hasta aquí llego contigo, Saúl. Ya no vas a ser mi rey. ¿Por qué? Porque no esperaste. No, para que el pueblo no se desespere. Y yo tenía que sacrificar y tenía que repartir el botín. Y le dijo el profeta, le dijo: espera hasta que yo venga. Y él no esperó. Y por desesperarse, Dios lo desechó. Y cuando uno se desespera y Dios ya recoge su mano, lo próximo que viene es turbación, es inquietud, es malos pensamientos, es demonios que lo apretan, que lo oprimen. Y por eso tienes que entender, lo más importante, puedo decir tal vez, el último punto: Satanás usa personas y cosas. O sea, Satanás es muy astuto. Y escucha esto. Algo que tú debes entender como creyente es que muchas veces Satanás se vale de personas, situaciones y cosas para someternos a la tentación. Es que donde es más fácil resistir la tentación, porque no vemos inmediatamente la raíz espiritual que la está acusando. O sea, es aquí donde es más difícil de ver la raíz de la tentación. Cuando menos esperas. Adán no esperaba que Eva venga a tentarle. Cuando menos esperaba. Jesús no esperaba. Imagínate así, ¿vale? ¿Cuántos saben que Jesús, antes de llegar a la tierra, existió en el cielo? ¿Tú sabes que Jesús fue aquel quien venció el diablo en el cielo? Eso dice Apocalipsis, que fue vencido Satanás. El acusador de nuestros hermanos fue vencido primero en el cielo y fue pateado en la tierra. Y decían: ay, ay de la tierra, que Satanás fue arrojado a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ay de esa tierra. Y un día se sienta Jesús, oró durante toda una noche. ¿Cuánto tiempo oró? Toda una noche. Y llama a los 12 y dice: venga, 12 personas les llamó a los 12 y dijo: sentaros conmigo a comer. Y se sienta a comer, mira y dice: ups, yo conozco a esa persona. Esa persona yo la vi en el cielo. Y se para y dice: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Sí, y uno de vosotros es el diablo. Reconoció al diablo en Judas desde la primera vez. Dijo: ese me es conocido, no sé de dónde, pero mi ojo le muerde por ahí. Algo me es conocido. Pero ese es el mismo Satanás. Dice: y yo les escogí, y ese es el diablo. Él lo reconoció. Nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, sabiendo, eso no indica que ahora todo el mundo es tu enemigo. No puede ver todo hermano como un diablo. Quiero decir que uno debe siempre examinar, ¿está conmigo? Sabiendo que la tentación puede venir. Y cuando venga la tentación por medio de un hermano, una hermana o quien fuera, uno primero que tiene que hacer es: Señor, yo oro para ser librado de esa prueba, no guardar en mi corazón raíces de amargura, ni rencor, ni falta de perdón, porque muchas veces esto está ahí y se queda. Y se llama decepción. Es importante entenderlo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Un ejemplo te voy a dar cuando Satanás usa personas o cosas. Un ejemplo: Satanás puede usar el dinero para hacer que una persona sea tentada a robar. Usa el dinero. Y hay gente que le gusta el dinero y dice que el dinero cambia. No, el dinero no cambia a nadie. No me digas eso. Simplemente el dinero reveló cómo es la persona en su corazón. Así de sencillo. El dinero no cambia a nadie. Eso lo que dicen por ahí es mentira. Porque hay personas que tienen amor en su corazón, le das 1 millón de euros y siguen teniendo el amor y no cambian. ¿Por qué? Porque su corazón no puede cambiar, no ama el dinero. ¿Está conmigo? Hay personas que, por ejemplo, les gusta la vida lujosa, les gusta una vida fácil. Hoy en día muchos jóvenes no quieren trabajar. Eso en esa iglesia no ocurre. Y lo más fácil es empezar a hacer trabajo oscuro.
para hacerse más rápido ricos. Trabajar menos y ganar más. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no hay atajos. Di conmigo, en el reino de Dios no hay atajos. Si hay un camino, hay que caminar por él. Si es largo, corto, eso ya no se sabe, pero hay que caminar por ese camino. Uno no se puede desviar de ahí. Pastor, no me gusta. Bueno, te gusta o no, el final es el mejor. O sea, uno debe entender el propósito. O sea, Satanás usa cosas, por ejemplo, el dinero, pero también usa personas. Y puede usar una persona para hacer que un hombre o una mujer caiga en el pecado de adulterio o fornicación. Ya, pero saldrá uno ahora diciendo: no, es que pastor, es que el diablo se metió en aquella mujer, salió delante. Y eso, ¿y qué vas a hacer? ¿Le vas a echar fuera el demonio? Hay gente que dice: no, doy la vuelta y me voy. Y punto, pelota. ¿Estás conmigo? No, pastor, pero ese hombre es muy insistente, yo no sé qué hacer, pastor. Es como que el diablo sale y yo no sé qué hacer. Le echo el demonio y vamos a orar para que salga ese demonio. No. Hay mucha gente que van ahí porque quieren estar ahí. Porque atrae, el hombre atrae, el creyente atrae la tentación. ¿Y qué hay que hacer? Dar la vuelta a 180 grados, no 360. ¿Cuántos grados? Hay algunos: yo voy a dar la vuelta, ya no quiero comer eso, voy a dar la vuelta 360 y otra vez, ¡ay, aquí está también! No. Uno debe entender que cuando se te presenta la tentación, lo único que puede uno hacer, ¿qué? Dar la espalda y correr hacia Dios. No hacia las personas. ¿Hacia quién? Ok. En Edén, el diablo usó una serpiente. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque sabía que era el mejor medio para llegar a Eva. El mejor medio. En ese momento era la serpiente. No lo sé, no lo pone la Biblia, no me lo explico, pero yo tengo una imaginación. ¿Me permites especular un poco? Bueno, yo creo que la serpiente fue uno de los animales más hermosos que había ahí, de tal forma que Eva no había visto algo igual y le llamó la atención de algo tan hermoso. Algo que era tan hermoso, caminaba, andaba, corría, era rápido, era precioso. Le llamó la atención. Por eso quiero que entiendas eso y lo grabes en tu corazón. El diablo siempre buscará el mejor medio para poder llegar hasta ti. El mejor medio. Pon tú el medio, sea una persona o sea algo material. Sea casa, coche, trabajo, lo que sea. Pon la persona. Siempre el diablo va a buscar el mejor medio. ¿Está conmigo? Estoy terminando. Estoy ya concluyendo casi. Escucha, diablo siempre va a buscar el mejor medio para poder llegar hasta ti, para tentarte y hacerte dudar de la presencia de Dios. Y él sabe muy bien, él te estudia. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado ángeles que nos cuidan y nos guarden? Cada uno de nosotros tenemos un ángel asignado que tiene que estar con nosotros siempre, 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 siempre. Como aquella mujer del testimonio del evangelista que cuando entró con millones de ángeles. Pero ahora bien, quiero que escuches esto. Si Dios nos asigna un ángel, tienes que saber que el diablo nos asigna un demonio o demonios, dependiendo del llamado que uno tiene. ¿Para qué? Para estudiarte. ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Por qué calle pasas? ¿Cuántas veces pasas? ¿En qué es lo que te fijas? ¿Está conmigo? Te estudia muy bien y en un momento específico sabe cómo atacarte. Sabe cómo entrar porque sabe tus reacciones. Sabe cuando tú estás soltando en algún momento, sabe en qué es lo que estás hablando, en qué es lo que estás expresando con tu cuerpo, porque no puede leer tus pensamientos. Pero si eres como yo, a veces pensamos en voz alta. ¿Alguien piensa en voz alta? Piensa y habla. Y lo habla. Y yo no tenía que hablarlo porque el diablo no puede leerme la mente, pero la boca sí. Entonces uno piensa en voz alta. Y a veces uno piensa y dice esto, aquello y tal y cual. Y muchas veces estudia aún las palabras que decimos. Y tenemos que saber algo, escucha esto. Repito, el diablo siempre buscará el mejor medio
para poder llegar hasta ti, sean personas o sean cosas. Por eso, mantente alerta para que siempre veas la raíz espiritual detrás de la tentación. Todo tiene una raíz espiritual. Detrás de todo lo que tú ves hay algo espiritual. Todo lo que tú ves, siempre detrás hay algo espiritual. Entonces hay que buscar esa raíz y hay que mirarlo y hay que orarlo y hay que pedir a Dios ese discernimiento, porque la tentación tiene su origen. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Repito, el origen de la tentación: número 1, Dios no tienta a nadie. Número 2, Satanás es el tentador. Número 3, el creyente atrae la tentación. Y número 4, Satanás usa personas o cosas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos toda gloria, honor y alabanza a ti, Señor. En esta hermosa tarde, Señor, hemos aprendido, Señor, como desde el principio, cómo actúa Satanás, cuál es el origen de la tentación y cómo nosotros debemos actuar frente a una tentación, examinando por medio de tu palabra y por medio del Espíritu Santo que está en nosotros todo lo que se nos presenta, Señor, para compararlo con tu palabra, si es de bendición, si es para sumar o restar, si es para multiplicar o dividir, para ser, Señor, sabios y poder caminar en este camino, Señor, con sincera fidelidad y con una sencillez en la fe, Señor, de tal forma que podamos, Señor, expresar, Señor, nuestra fe a ti y poder, Señor, resistir al diablo y a toda tentación. En esta hermosa tarde yo oro, Señor, por Maranata Segovia, por cada creyente, por cada discípulo y por cada hijo de esta casa, y declaro la sangre de Cristo sobre cada uno de ellos. Yo te pido, Espíritu Santo, por favor, revela esta palabra a mayor profundidad, de una forma más sencilla, para que podamos entenderla y estar alerta, para poder ver toda raíz que está detrás de toda prueba, de toda tentación. Y hoy, Señor, yo declaro que Maranata Segovia saldrá de toda tentación con la salida que Dios nos proporciona, sabiendo que vamos a ser formados con un carácter mayor, Señor, y más firme, para poder llegar hasta la estatura del varón perfecto y ser útiles instrumentos en las manos de Dios. Asimismo, yo oro por cada espectador que nos está oyendo y viendo por las redes sociales, y declaro en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, que sus vidas son cuidadas, guardadas y protegidas por el poder de la sangre de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo. Yo declaro que aunque estén en tentación, saldrán de ahí formados o fortalecidos, aprobados y levantados en el fuego del Espíritu y con el poder de la sangre de Cristo. Yo declaro que como Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, asimismo nosotros vamos a salir de toda prueba y tentación en el poder del Espíritu Santo, y no vamos a ceder y no vamos a retroceder en ningún momento ante ninguna circunstancia ni ninguna tentación y prueba que nos está trayendo Satanás, sino que vamos a decir no al pecado y sí a la santidad y a la presencia del Señor. Y en este día yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús a todo hombre y a toda mujer que nos está viendo y toda persona que está presente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ustedes dicen aleluya. Gracias, Señor.